En la actualidad, el avión es el medio de transporte más rápido y seguro que existe. También son máquinas voladoras efectivas en conflictos bélicos. Empezó a funcionar con eficacia a partir del siglo XX, pero desde siglos remotos el hombre intentaba realizar ese sueño. Hoy en día, estas máquinas voladoras están equipadas con la última tecnología y en su diseño intervienen los mejores científicos e ingenieros del planeta. Se atribuye al matemático y filósofo griego Arquitas de Tarento, amigo de Platón, en el año 400 a.C., una rara invención de una paloma voladora mecánica. Según parece, se mantenía en suspensión impulsada por una oculta corriente de aire que actuaba en su interior. La paloma de Arquitas es el precedente más antiguo existente acerca del avión y el vuelo de algo más pesado que el aire. Y que nada tiene que ver con la mitología. En el año 1420, en pleno Renacimiento, el ingeniero y médico veneciano Giovanni Fontana diseñó un pájaro capaz de volar, impulsado por un cohete oculto entre sus plumas artificiales. Pero fueron raros experimentos dentro de la historia de los aviones, de los que hoy tenemos constancia gracias a que quedaron plasmados en dibujos y formulaciones teóricas de aspiraciones, sueños que perviven en raros manuscritos. Se podría considerar que el primer precursor del vuelo del hombre fue Leonardo da Vinci, 1452 a 1519. Da Vinci inventó una especie de helicóptero con un ala en espiral que se enroscaba en el aire. El principio era el mismo que el de los modernos helicópteros. En el transcurso de casi 3 siglos, hasta el siglo XIX, no cesaron los intentos de volar, llevados a cabo por toda clase de hombres valerosos y algunas veces fanáticos. El obispo inglés Francis Godwin, 1562 a 1633, en su Speedy Messenger, o su discurso The Man on the Moon, en su fantasía, él describe un viaje a la luna utilizando la fuerza propulsora de una bandada de gansos. El primer diseño conocido de un aparato cuya finalidad fuera volar lo hizo en 1670 el jesuita Francesco de Lana Terzi, 1631-1687. Su artilugio pretendía ser más ligero que el aire, en forma de nave impulsada por una vela. Tenía el objetivo de flotar en el espacio mediante 4 esferas de cobre de 6 metros de diámetro a las que se le habría practicado el vacío, y que avanzaría y se orientaría mediante remos. Aunque el principio era válido, este artilugio no hubiera funcionado por el efecto de la presión atmosférica. Un siglo después, en 1766, el inglés Henry Cavendish, 1731 a 1810,
descubrió que el hidrógeno tenía una propiedad que lo hacía útil en experimentos donde se tratara de hacer despegar del suelo objetos más pesados que el aire. Ese fue el experimento que llevó a cabo Joseph Black, 1728-1799. En la Universidad de Edimburgo, soltando ante sus alumnos una vejiga inflada con hidrógeno que rápidamente ascendió al techo. La fuerza ascendente del hidrógeno estaba ya lo bastante demostrada cuando el italiano Tiberius Cavallo, 1749-1809, que trabajaba en Reino Unido, hacía exhibiciones con pompas de jabón llenas de este gas. Como describe en su History and Practice of Aerostation en 1785. De este científico y del inglés Joseph Priestley, 1733-1804, aprendió el francés Joseph Michael Montgolfier, 1740-1810, para insuflar en su globo de papel aire caliente. Elevaron en junio del año 1783 un globo sobre la ciudad de Annonay, dejando a sus convecinos realmente anonadados. En septiembre de aquel mismo año, los intrépidos hermanos consiguieron, en presencia de Luis XVI y de María Antonieta, elevar un globo, en cuya canastilla viajaban un gallo, un pato y un cordero, que tras recorrer una distancia de 2,5 kilómetros lograron aterrizar exitosamente. El paso siguiente fue el invento del planeador, un ingenio creado en 1799 por George Kelly, ingeniero británico, y que es considerado por sus estudios sobre el tema como el padre de la aerodinámica. Los planeadores eran unos artefactos capaces de mantenerse flotando o sustentados en el aire durante un cierto tiempo, aprovechando las corrientes ascendentes de aire caliente, pero no podían despegar por sí mismos. Al carecer de motor, debían ser arrastrados en su despegue por caballos o lanzados desde un punto elevado. El primer hombre en volar un planeador fue el cochero y ayudante de George Kelly, tripulante de un planeador construido por este científico británico, un artefacto que aterrizaba mediante un juego de ruedas con radios de alambre. A bordo de aquel artefacto, el aterrado personaje se convirtió en el primer hombre que volaba. George Kelly especificó y puso las bases para el diseño de un aeroplano e ideó un aparato de alas fijas dotado de fuselaje, cola y timón y accionado por motor. Realizó los primeros estudios en estabilidad longitudinal y lateral, en aerodinamicidad y en cuestiones relativas al movimiento del centro de gravedad, ocupándose también de la superposición
de alas o triplanos. Fue el primero en ver la necesidad de principios básicos para la aeronáutica: suspensión, fuerza motriz para vencer la resistencia del aire y control de vuelo, a cuyo fin fabricó un motor de combustión interna que funcionaba con explosiones de pólvora, aunque no lo suficientemente ligero ni con potencia suficiente para ser incorporado a un aeroplano. Otto Lilienthal, 1848-1896. Decidió aprovechar el viento y las corrientes de aire naturales con una especie de aparato que debía ser lanzado desde lo alto de una colina. Los experimentos de Lilienthal se sucedieron con éxito durante varios años, y gracias a sus estudios, la aeronáutica recibió un impulso tal que la convirtió en una ciencia exacta, algo fundamental para entender el origen de los aviones. Pero Lilienthal experimentaba personalmente sus aparatos y lamentablemente perdió la vida el 9 de agosto de 1896 en uno de sus vuelos tras lanzarse desde las montañas Stoller, cerca de Reno. En el momento del accidente ya había realizado un centenar de lanzamientos. Conseguía el control de su planeador inclinando el cuerpo de adelante hacia atrás o de un lado a otro lado, a bordo de monoplanos, biplanos, pero su finalidad era deportiva. Dejó escrito un libro acerca del vuelo de los pájaros. Tenido entonces por una especie de Biblia y un trabajo excelente sobre máquinas voladoras. Tras varios intentos fracasados de construir una aeronave que pudiera despegar y alzarse en el aire por sus propios medios, un seguidor de Sir George Kelly, el también inventor inglés William Samuel Henson, 1812-1888, diseñó y patentó en 1842 el primer avión que iba equipado con un motor de vapor, hélices y un ala fija. Esta idea tuvo eco en Londres y París y fue recogida por diferentes diarios, a partir de lo cual se multiplicaron los bocetos inspirados en aquellos principios de ingeniería. En el año 1848, un amigo de Henson, llamado John Stringfellow, 1779-1883, construyó una pequeña aeronave basada en los diseños de Henson y mejoró algunos aspectos, pero no tuvo el éxito esperado. Era una nave no tripulada, y si bien pudo despegar con dificultades, no volaba más de 2 o 3 segundos. Por desgracia, tuvieron que pasar todavía unos cuantos años hasta que el siguiente avance dentro de la historia del primer avión tuviera relativo éxito. Pero apareció el que muchos consideran el inventor del avión, Clement Ader, 1841-1925, un ingeniero francés. En octubre del año 1890, Ader consiguió que su aparato de hélice, llamado Éole, se elevara a unos pocos centímetros y recorriera 50 metros volando. Pese a que no consiguió controlar el aparato como él esperaba y se estrelló al aterrizar, el resultado conseguido fue muy bueno.
Este mismo personaje, en 1897, construyó un aeroplano mayor llamado Avión 3, que estaba equipado con un motor de vapor de 30 HP de potencia. Intentó repetir la hazaña en la localidad de Satori, pero no obtuvo el éxito esperado. Esta aeronave con motor, uno de los primeros aviones, puede verse en el Conservatorio de Artes y Oficios de París. Pero los pioneros de la aviación no se daban por vencidos. Prueba de ello fue la máquina voladora de Hiram Stevens Maxim, 1840-1916. Era un biplano enorme para aquella época. Tenía 32 metros de envergadura, más de 3.000 kilogramos de peso y dos motores de vapor de 180 HP cada uno. Con esta aeronave consiguió despegar, coger un poco de altura y recorrer una distancia de 60 metros, pero era un ingenio muy complejo y difícil de manejar y se estrelló. Casi era capaz de ascender, descender, girar o aterrizar de manera controlada, pero ninguna experiencia, por modesta que sea, deja de ser útil. En el campo de la aviación, cada paso señalaba una etapa en la conquista del aire. También el científico y profesor estadounidense Samuel Pierpont Langley, 1834-1906, el 6 de mayo de 1896 tuvo un éxito en el primer vuelo con una aeronave diseñada y construida por él. Este avión recibió el nombre de Aerodrome número 5 y recorrió volando una distancia de unos 1.000 metros. Con una versión mejorada, el Aerodrome número 6, el 28 de noviembre del mismo año, logró recorrer 1.460 metros. Pero estos dos aparatos tenían un inconveniente: no estaban tripulados por el hombre. Muchos expertos y científicos coinciden en que, dentro de la historia del aeroplano, los experimentos vistos hasta ahora casi no se pueden considerar vuelos. La historia de la aviación dio finalmente el paso definitivo cuando se consiguió el primer vuelo del hombre tripulado con motor. Como en muchos otros inventos, en la historia del vuelo ha existido una gran polémica e injusticias históricas sobre quién fue el primer piloto en volar un avión más pesado que el aire. Este inventor alemán, el 14 de agosto del año 1901, en Connecticut, Estados Unidos, logró volar su avión modelo 21 3 veces ante 20 testigos. Siendo este un vuelo mayor que el conseguido 2 años más tarde
por los hermanos Wright, también considerados los artífices del primer vuelo.
Pero el primer biplano que realmente pudo volar bien fue el Flyer 3 en 1905. Fruto de la experiencia con planeadores. Tenía 12 metros de envergadura, motor de 16 cb que movían un par de hélices de impulsión. Despegaba mediante un raíl de madera y aterrizaba gracias a unos esquíes. Desde junio a octubre de aquel año, este aparato dio muestras de poseer estructura sólida y de ser fácilmente controlable. Podía trazar en el aire figuras, volar en círculos, girar y mantenerse en vuelo durante media hora a 50 km por hora. Sus proezas tuvieron lugar en el primer aeropuerto de la historia, la pradera Hoffman, próxima a Dayton, Ohio. A este éxito contribuyó el que su avión pudiera cabecear, picar y virar gracias a los alerones utilizados en combinación con el timón. Para 1909, el gobierno de Estados Unidos adoptaba el aeroplano para un posible uso militar. El ingeniero e inventor brasileño Alberto Santos Dumont desde pequeño sentía fascinación por todo tipo de máquinas y en especial las voladoras. Junto a su padre estableció su residencia en París en el año 1891. En la capital francesa descubrió el fantástico mundo de la aviación. En un principio realizaba vuelos en globo como pasajero. Años más tarde pasó a diseñar el suyo propio, bautizándolo con el nombre de su país natal, Brasil. Alberto Santos Dumont también creó varios prototipos de dirigible. Algunos de ellos volaron con éxito, algo que propició que gozase de cierta popularidad en el París de esa época. Pero no sería hasta el 13 de septiembre de 1906 cuando Santos Dumont consiguió, ante un numeroso público, el primer vuelo a motor, pilotando un avión llamado 14 bis, logrando una distancia de 221 metros. Este avión usaba casi el mismo sistema de alas que el avión de los hermanos Wright. Con su modelo perfeccionado, el 14 bis, al contrario que el modelo Flyer de los hermanos Wright, no precisaba emplear raíles, viento a favor ni catapultas para despegar. Pese a producirse un poco más tarde que los primeros vuelos de Whitehead y los Wright, como obtuvo una tremenda publicidad y repercusión en los medios de comunicación de la época, durante mucho tiempo este vuelo fue considerado como el primero, ya que cuando tuvo lugar los vuelos de Dumont no se sabía nada acerca de los vuelos de los Wright y de Whitehead.